Has llegado al lugar donde las historias más oscuras cobran vida, y una vez que escuches ya no habrá vuelta atrás. Deja tu like y comenta desde dónde nos acompañas. Ahora sí, comencemos. Hay algo que siempre me ha parecido curioso de las personas que no creen en lo sobrenatural. No es que sean tontas o ignorantes, para nada. Es que simplemente nunca han estado en el lugar equivocado a la hora equivocada. Nunca han sentido ese frío que no viene del clima. Ese silencio que pesa más que cualquier ruido. Esa sensación de que algo te está observando desde donde no hay nada. Es fácil ser escéptico cuando duermes tranquilo en tu casa, con las luces encendidas y la puerta cerrada. Pero el mundo es mucho más grande que nuestras certezas, y hay lugares donde las reglas que conocemos simplemente no aplican. Lugares donde el tiempo se siente diferente, donde la oscuridad es más densa, donde el aire mismo parece tener memoria. Lo que voy a contarles no es una historia de ficción, no es algo que inventé para asustar a nadie. Es algo que viví, que me cambió para siempre, que me quitó el sueño durante años y que todavía hoy, cuando cierro los ojos, vuelve a mí con la misma intensidad que la primera noche. Si después de escuchar esto siguen sin creer, está bien, pero si alguna vez se encuentran en una situación similar, van a recordar mis palabras y van a entender que hay cosas en este mundo que es mejor dejar sin explicación. Mi nombre es Roberto Fernández Morales y soy de un pueblo pequeño en Guanajuato, México. Un lugar donde todos se conocen, donde las calles se vacían después de las 9 de la noche y donde las historias se pasan de boca en boca como si fueran verdades absolutas. Yo nunca fui de esos que creen en leyendas o cuentos de aparecidos. Siempre pensé que todo tenía una explicación lógica, que el miedo era solo producto de la imaginación. Tengo 42 años ahora, pero cuando esto empezó yo apenas había cumplido 25. Era joven, necesitaba dinero, y las opciones de trabajo en el pueblo eran pocas. Había estudiado hasta la preparatoria, pero nunca seguí con la universidad. Mi padre había sido campesino toda su vida, y mi madre trabajaba limpiando casas. Yo quería algo diferente, algo que me diera un poco más de estabilidad. Fue mi tío Jesús quien me habló del trabajo. Él conocía al encargado del panteón municipal, don Alfredo, un señor mayor que ya estaba cansado de hacer las guardias nocturnas. El panteón necesitaba vigilancia, especialmente en las noches, porque había habido problemas con gente que entraba a robar las flores, las placas de bronce, cualquier cosa que pudiera vender. Era un trabajo sencillo, me dijo mi tío. Solo tenía que estar ahí, caminar un poco, asegurarme de que nadie entrara. Nada del otro mundo. El sueldo no era malo para ser un pueblo pequeño. Me pagaban por quincena y el horario era de 10 de la noche a 6 de la mañana. 8 horas que, según me dijeron, pasaban volando. Había una caseta pequeña en la entrada donde podía estar, con una silla, una mesa, un radio viejo y una lámpara. También me dieron una linterna grande de metal, de esas pesadas que sirven más como arma que como fuente de luz. Acepté sin pensarlo mucho. Necesitaba el dinero y honestamente no le veía nada de malo. Un cementerio es solo eso, un lugar donde descansan los restos de las personas que ya no están. Tierra, piedras, nombres grabados. Nada que deba dar miedo a plena luz del día, y mucho menos en la noche si eres un adulto racional. Mi primera noche fue un viernes de marzo. Recuerdo que hacía un poco de frío. Nada terrible, pero sí lo suficiente para necesitar una chamarra. Llegué 10 minutos antes de las 10, como me habían pedido. Don Alfredo me esperaba en la caseta, fumando un cigarro que olía a tabaco barato. Era un hombre delgado, de piel morena y arrugada por el sol, con el cabello completamente blanco y los ojos hundidos. Parecía más viejo de lo que probablemente era. Me dio las llaves del portón principal y me explicó lo básico. Debía cerrar con candado después de que él se fuera. Tenía que hacer rondas cada hora, caminando por los pasillos principales del panteón para asegurarme de que todo estuviera en orden. Si veía algo raro o escuchaba ruidos, debía investigar pero sin ponerme en peligro. Si era algo grave, llamar a la policía desde el teléfono público que estaba a 2 cuadras. Todo muy simple, todo muy normal. Don Alfredo apagó su cigarro en el suelo y me miró fijamente antes de irse. Había algo en sus ojos,
algo que no supe interpretar en ese momento. No era exactamente preocupación, pero tampoco era indiferencia. Era como si quisiera decirme algo, pero no se atreviera. Finalmente solo dijo: «Cuídate mucho, muchacho. Y si ves algo raro, no te quedes a averiguar qué es. Hay cosas que es mejor dejar en paz». Me reí un poco, nervioso, pensando que estaba tratando de asustarme como hacen los viejos con los nuevos en cualquier trabajo. Le dije que no se preocupara, que todo estaría bien. Él asintió despacio, se subió a su bicicleta vieja y se fue pedaleando hacia el pueblo. Lo vi alejarse hasta que la oscuridad se lo tragó por completo. Entonces cerré el portón con candado, como me había indicado, y caminé de regreso a la caseta. El panteón se extendía frente a mí como un mar de sombras. Las tumbas se veían como formas oscuras bajo la luz débil de la luna. Había algunos árboles dispersos, viejos y retorcidos, que proyectaban sombras aún más oscuras sobre el suelo. El silencio era total. No se escuchaban coches, no había perros ladrando, no había voces. Solo el viento suave pero constante, que movía las hojas secas por el suelo. Me senté en la silla de la caseta y encendí el radio. Encontré una estación que pasaba música norteña, y la dejé a un volumen bajo, solo para tener algo de compañía. Saqué un termo con café que había preparado mi madre y me serví una taza. El líquido caliente me reconfortó un poco. Miré mi reloj. 10:15. Las primeras 8 horas de mi nueva vida laboral habían comenzado. Al principio todo estuvo tranquilo. Me quedé en la caseta leyendo una revista vieja que encontré en un cajón, tomando café, escuchando el radio. De vez en cuando miraba hacia el panteón a través de la ventana pequeña que daba a los pasillos principales. Todo seguía igual. Quieto, silencioso, muerto, literalmente. A las 11:10 decidí hacer mi primera ronda. Tomé la linterna, me puse bien la chamarra y salí de la caseta. El aire nocturno era más frío de lo que pensaba. Encendí la linterna y empecé a caminar por el pasillo central, alumbrando a los lados, revisando que todo estuviera en su lugar. El panteón municipal de mi pueblo no es muy grande, pero tampoco es pequeño. Tiene unos 200 metros de largo por 100 de ancho, dividido en secciones. La parte más vieja está al fondo, con tumbas de hace más de 100 años, muchas de ellas descuidadas, con las cruces caídas y los nombres casi borrados. La parte nueva está cerca de la entrada, con gavetas más modernas y algunas criptas familiares de gente con dinero. Caminé despacio, alumbrando cada rincón. Las sombras se movían con la luz de mi linterna, creando formas extrañas que desaparecían cuando enfocaba directamente. Era solo un efecto de la luz, me decía. Nada más. Llegué hasta el fondo del panteón, donde están las tumbas más antiguas. El lugar se sentía diferente ahí. Más pesado, más frío. Había menos árboles y más espacio abierto, pero de alguna manera se sentía más cerrado, más opresivo. Las lápidas viejas estaban cubiertas de musgo, y algunas tenían grietas profundas. Había flores secas en algunos lugares, tan viejas que ya eran solo tallos quebradizos. Me quedé parado ahí unos segundos alumbrando con la linterna. Todo estaba en orden. Nada fuera de lugar, nada extraño. Entonces escuché algo. Fue un sonido suave, casi imperceptible, como un roce, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado sobre la tierra. Venía de mi izquierda, desde una de las secciones laterales que no había revisado todavía. Me quedé quieto, conteniendo la respiración. Esperé. El sonido se detuvo. Conté hasta 10 en mi mente. Nada. Solo silencio. Probablemente fue un animal, pensé. Un gato o un perro callejero que entró antes de que cerrara el portón. O tal vez el viento moviendo algo. Una lata vacía, una rama seca. Cosas normales. Caminé hacia donde había escuchado el ruido, moviendo la linterna de un lado a otro. El haz de luz rebotaba en las lápidas, creando sombras largas que parecían estirarse hacia mí. Había una sección ahí con unas 20 tumbas, todas viejas, algunas sin nombre ya. El pasto estaba crecido y había maleza entre las piedras. No vi nada. Ni animales, ni latas, ni ramas. Solo tumbas silenciosas y quietas como siempre habían estado. Respiré hondo y decidí regresar a la caseta. Mi primera ronda había terminado y no había nada de qué preocuparse. Solo eran nervios de la primera noche
Me dije. Es normal sentirse un poco inquieto en un lugar así cuando estás solo, pero con el tiempo me acostumbraría y todo sería rutinario. Volví caminando por el pasillo central un poco más rápido que antes. No estaba asustado, no exactamente, pero tampoco me sentía del todo cómodo. Había algo en el aire esa noche, algo que no podía definir, como una tensión, como si el lugar estuviera esperando algo. Llegué a la caseta y cerré la puerta con seguro por dentro. Me serví más café y subí el volumen del radio un poco. Una canción de Vicente Fernández llenó el pequeño espacio y me hizo sentir mejor. Me senté y miré mi reloj. 11:20. Todavía faltaban casi 7 horas. Las siguientes 2 horas pasaron sin incidentes. Hice otra ronda a las 12, esta vez más rápida, solo caminando por el pasillo principal sin adentrarme en las secciones laterales. Todo seguía igual, quieto y muerto. A la 1:30, mientras estaba sentado en la caseta terminando el café del termo, escuché algo diferente. Esta vez no era un roce, era un golpe seco, como si alguien hubiera dejado caer algo pesado contra una superficie dura. Venía de afuera, desde algún punto del panteón, no muy lejos, tal vez a unos 30 o 40 metros de la caseta. Me levanté rápido y tomé la linterna. Mi corazón empezó a latir más rápido. Salí de la caseta y me quedé parado en la entrada, escuchando. Esperé un minuto completo. El golpe no se repitió. Caminé hacia donde creía que había venido el sonido. Era la sección media del panteón, donde había tumbas de unos 50 o 60 años. Muchas de ellas tenían pequeños monumentos, ángeles de cemento, cruces grandes. Alumbré con la linterna cada rincón, cada espacio entre las tumbas. Y entonces lo vi. Una de las lápidas, una grande de mármol gris con un ángel encima, estaba movida. No mucho, tal vez unos 5 centímetros hacia un lado, pero definitivamente no estaba en su posición original. Podía ver la marca en la tierra donde había estado antes, y ahora había un espacio pequeño entre la base y el suelo. Me acerqué despacio, alumbrando la lápida con la linterna. El ángel me miraba desde arriba con sus ojos vacíos de piedra. La fecha en la lápida decía 1968. El nombre era María Guadalupe Hernández, viuda de Torres. Había flores secas en un florero de plástico a un lado. ¿Cómo se había movido? Las lápidas de mármol pesan mucho. No es algo que el viento pueda mover. Ni siquiera un animal podría haberlo hecho. Tendría que haber sido una persona, pero yo había cerrado el portón con candado. Nadie podía haber entrado, a menos que ya estuviera adentro antes de que yo cerrara. Ese pensamiento me heló la sangre. Apreté la linterna con más fuerza y miré alrededor, alumbrando rápidamente en todas direcciones. Nada. No había nadie. Estaba completamente solo. Pero si alguien había movido esa lápida, tenía que seguir aquí. No había manera de salir sin las llaves del candado, y yo las tenía en mi bolsillo. Empecé a caminar más rápido, revisando entre las tumbas, detrás de los monumentos más grandes, en cada rincón donde alguien pudiera esconderse. Llamé en voz alta, tratando de sonar firme aunque mi voz temblaba un poco. Si hay alguien aquí, salga ahora. Soy el vigilante y no quiero problemas. Salga y le abro el portón para que se vaya. Mi voz se perdió en el silencio. Nadie respondió. Nada se movió. Seguí buscando durante casi media hora, revisando cada sección del panteón. No encontré a nadie. Absolutamente a nadie. Estaba completamente solo, igual que cuando había empezado mi turno. Regresé a donde estaba la lápida movida. Seguía en la misma posición, desplazada unos centímetros. La marca en la tierra era clara. Algo o alguien la había movido. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les iba a decir? ¿Que una lápida se había movido sola? Se reirían de mí. Además, había revisado todo el panteón y no había nadie. Tal vez había estado así desde antes y yo no me había dado cuenta en mi primera ronda. Tal vez don Alfredo sabía de esto y por eso no dijo nada. Decidí dejarlo así y regresar a la caseta. Ya eran casi las 2:30 de la mañana. Estaba cansado, nervioso, y el café ya no me estaba ayudando a mantenerme alerta. Me estaba poniendo más ansioso. Me senté en la silla y traté de calmarme. Prendí un cigarro, aunque casi no fumo, solo en ocasiones de mucho estrés.
El humo llenó la caseta y me ayudó a relajarme un poco. El radio seguía sonando, ahora con una estación que pasaba música más antigua, boleros y canciones románticas. A las 3:15 decidí hacer otra ronda. No porque tocara, sino porque necesitaba moverme, hacer algo, no quedarme sentado pensando en esa lápida. Tomé la linterna y salí. El panteón se veía diferente a esas horas. La luna se había movido en el cielo, y ahora las sombras caían en otros ángulos. Los árboles proyectaban formas distintas sobre el suelo. Había una neblina ligera que empezaba a formarse cerca del suelo, no muy espesa pero sí notable. Caminé por el pasillo central, como siempre, alumbrando a los lados. Esta vez decidí pasar por donde estaba la lápida de María Guadalupe. Quería verificar que siguiera igual, que no se hubiera movido más. Cuando llegué me quedé helado. La lápida ya no estaba desplazada 5 centímetros. Ahora estaba a casi medio metro de su posición original, y el florero con las flores secas que había estado a un lado, ahora estaba del otro lado, como si alguien lo hubiera cambiado de lugar intencionalmente. Sentí que las piernas me temblaban. La linterna casi se me cae de las manos. Esto no podía estar pasando. Nadie había entrado al panteón. Yo había estado en la caseta todo el tiempo, despierto, atento. Habría escuchado si alguien hubiera brincado la barda. Habría visto algo. Me acerqué más a la tumba, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Alumbré la tierra alrededor de la lápida. Había marcas como si algo la hubiera empujado o jalado. Pero no había huellas de zapatos. No había pisadas. Solo las marcas del movimiento de la piedra sobre la tierra. Y entonces escuché la voz. Era una voz de mujer, suave pero clara. Venía de algún lugar cercano, pero no podía determinar exactamente de dónde. Decía algo que no pude entender al principio, como un murmullo, como si estuviera hablando en voz muy baja. Me quedé completamente inmóvil, sin respirar, tratando de escuchar mejor. La voz continuó, un poco más fuerte ahora. Decía una sola palabra, una y otra vez. Ayúdame. Eso era lo que decía. Ayúdame. Una y otra vez, con la misma entonación, con el mismo tono suave pero desesperado. Moví la linterna en todas direcciones buscando de dónde venía. La voz parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Era imposible localizarla. ¿Quién está ahí?, pregunté y mi voz sonó débil y temblorosa. ¿Dónde está? La voz se detuvo. El silencio regresó pesado y opresivo. Esperé con todos los músculos tensos, preparado para correr si era necesario. Entonces la voz volvió, pero esta vez más cerca, mucho más cerca, como si estuviera justo detrás de mí. Ayúdame, susurró casi en mi oído. Me giré tan rápido que casi me caigo. Alumbré con la linterna hacia atrás. No había nadie, absolutamente nadie. Solo tumbas y sombras, y la neblina que seguía subiendo desde el suelo. Eso fue suficiente para mí. Salí corriendo hacia la caseta sin mirar atrás, sin importarme ya nada. Corrí por el pasillo central como si mi vida dependiera de ello, sintiendo que en cualquier momento algo me iba a agarrar por la espalda, que algo me iba a jalar hacia abajo. Llegué a la caseta, entré y cerré la puerta de un golpe poniendo el seguro. Me recargué contra la pared, respirando agitadamente, sudando a pesar del frío. El radio seguía sonando, ahora con una canción de José José, y ese sonido familiar me ayudó a calmarme un poco. Miré mi reloj, 3:30 de la mañana. Todavía faltaban 2 horas y media para que terminara mi turno. Me quedé en la caseta sin moverme, tratando de controlar mi respiración y los temblores que recorrían todo mi cuerpo. El café se me había terminado hacía rato, y ahora solo tenía mi miedo como compañía. Pensé en irme, en tomar mis cosas y salir corriendo del panteón, dejar las llaves colgadas y no volver nunca. Pero necesitaba ese trabajo. Mi familia necesitaba ese dinero. No podía simplemente abandonar en mi primera noche. Traté de convencerme de que todo tenía una explicación. Tal vez la lápida estaba mal puesta desde hace tiempo y el peso mismo la estaba moviendo poco a poco. Tal vez la voz había sido el viento, o mi imaginación jugándome una mala pasada por los nervios y el cansancio.
La mente humana es capaz de crear cosas que no existen cuando está bajo estrés, pero en el fondo sabía que me estaba mintiendo. Las siguientes horas fueron las más largas de mi vida. Me quedé sentado en esa silla, mirando el reloj cada 2 minutos, rogando que el tiempo pasara más rápido. El radio comenzó a tener interferencia cerca de las 4 de la mañana, haciendo un ruido extraño entre canción y canción, como voces distorsionadas que no podía entender. Lo apagué. El silencio era mejor que eso. A las 4:30 escuché golpes en la puerta de la caseta. No eran fuertes, más bien suaves, como si alguien estuviera tocando con los nudillos muy despacio. Toc, toc, toc. 3 golpes. Pausa. 3 golpes más. No me moví de la silla. No iba a abrir esa puerta. No por nada del mundo. ¿Quién es? Y pregunté, pero mi voz apenas salió como un susurro. Los golpes continuaron. Toc, toc, toc. Siempre 3. Siempre con la misma pausa entre cada serie. Me acerqué a la ventana pequeña que daba al panteón. La misma por la que había estado mirando toda la noche. Pero ahora no me atrevía a mirar hacia afuera. Podía ver el reflejo de la lámpara de la caseta en el vidrio, y mi propia cara pálida y sudorosa mirándome de vuelta. Entonces en el reflejo vi algo más. Detrás de mí, dentro de la caseta, había una figura. Era la forma de una mujer, pero no era sólida. Era como una sombra densa, más oscura que la oscuridad misma, con la forma vagamente humana pero sin detalles, sin cara, sin manos. Solo una silueta que estaba parada a menos de 2 metros de mí. No me atreví a voltear. Me quedé mirando el reflejo en el vidrio, paralizado por el terror. La figura no se movía. Solo estaba ahí, parada, como si me estuviera observando. Los golpes en la puerta se detuvieron. Ahora había otro sonido. Un rasguño, como uñas sobre madera. Venía de la puerta, largos rasguños que bajaban desde arriba hacia abajo. Una y otra vez. Cerré los ojos con fuerza, apretando los párpados hasta que me dolieron. Empecé a rezar. Hacía años que no rezaba, pero en ese momento, las oraciones que mi abuela me había enseñado de niño regresaron a mi boca como si nunca las hubiera olvidado. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios te salve María. Cualquier cosa que recordara. No sé cuánto tiempo pasé así, con los ojos cerrados, rezando en voz baja, sintiendo esa presencia detrás de mí. Pudo haber sido 1 minuto o 1 hora. El tiempo había dejado de tener sentido. Cuando finalmente abrí los ojos y miré de nuevo el reflejo en el vidrio, la figura ya no estaba. Los rasguños en la puerta habían cesado. Todo estaba en silencio otra vez. Miré mi reloj. 5:40 de la mañana. 20 minutos más y don Alfredo llegaría para relevarme. Solo tenía que aguantar 20 minutos más. Me quedé completamente inmóvil en esa silla, sin atreverme a moverme, sin atreverme a mirar hacia atrás para confirmar que la figura realmente se había ido. Mi cuerpo entero estaba tenso, cada músculo preparado para huir aunque no tuviera a dónde ir. Finalmente, cuando el reloj marcó las 6:05, escuché algo diferente. Era el sonido de una bicicleta acercándose por el camino de tierra afuera del panteón. Don Alfredo. Nunca había estado tan feliz de escuchar a alguien en mi vida. Tomé las llaves con manos temblorosas y salí de la caseta. El cielo ya empezaba a aclararse con los primeros rayos del amanecer. La luz me hizo sentir un poco mejor, aunque todavía estaba aterrado. Corrí hacia el portón y lo abrí rápidamente. Don Alfredo llegó en su bicicleta pedaleando despacio. Me miró y su expresión cambió inmediatamente. Supongo que mi cara lo decía todo. Bajó de la bicicleta y se acercó a mí. «¿Te pasó algo?», dijo. No era una pregunta, era una afirmación. Asentí, incapaz de hablar por un momento. Finalmente logré decir: «Hay algo aquí, algo que no es normal». Don Alfredo suspiró y miró hacia el panteón. La luz del amanecer iluminaba las tumbas, haciéndolas ver pacíficas e inofensivas. Pero yo sabía la verdad. Sabía lo que había ahí cuando la oscuridad reinaba. «Yo te traté de advertir, muchacho», dijo él con voz cansada. «Por eso ya no quiero hacer las noches. Llevo 30 años trabajando aquí y he visto cosas que nadie debería ver. He escuchado cosas que no tienen explicación. Y créeme cuando te digo que hay noches mucho peores que esta.
¿Por qué no me lo dijiste claramente?, pregunté, sintiendo una mezcla de miedo y enojo. Porque nadie acepta el trabajo si le dices la verdad, y el panteón necesita vigilancia. Alguien tiene que estar aquí. Me dio unas palmadas en el hombro y entró a la caseta a dejar sus cosas. Yo me quedé parado ahí, mirando el panteón bajo la luz del nuevo día. Pensé en renunciar en ese mismo momento. Pensé en decirle a don Alfredo que buscara a otro, que yo no podía hacer esto. Pero entonces pensé en mi madre trabajando limpiando casas, en mi padre con las manos destruidas por años de trabajo en el campo, en las cuentas que teníamos que pagar. Pensé en que no había otros trabajos disponibles y en que necesitábamos ese dinero desesperadamente, así que no renuncié. Me quedé, y esa fue la peor decisión de mi vida. Esa noche volví, y la siguiente, y con cada noche que pasaba, las cosas empeoraban. La lápida de María Guadalupe se movía cada vez más, hasta que una noche la encontré completamente volteada, mostrando la tierra oscura debajo. Las voces se multiplicaron. Ya no era solo una mujer pidiendo ayuda, ahora eran varias voces, hombres, mujeres, incluso niños, todos susurrando cosas que no podía entender completamente, pero que llenaban mi cabeza de un terror primitivo. Empecé a ver más figuras, no solo sombras, sino formas más definidas. Personas que caminaban entre las tumbas pero que desaparecían cuando las alumbraba directamente. Manos que salían de la tierra, solo por un segundo antes de hundirse de nuevo. Luces extrañas que flotaban cerca del suelo, como velas que nadie sostenía. Dejé de dormir bien durante el día. Las pesadillas me perseguían. Soñaba con el panteón, con las voces, con esas figuras sin rostro. Mi madre me preguntaba qué me pasaba, por qué estaba tan pálido, por qué había perdido tanto peso en solo unas semanas. Le decía que estaba bien, que solo era el cansancio del trabajo nocturno, pero no estaba bien, nada estaba bien. Una noche, cerca de un mes después de haber empezado, algo cambió. Era una noche sin luna, más oscura que las anteriores. La temperatura había bajado de manera extraña, como si el invierno hubiera regresado en medio de la primavera. Mi aliento se condensaba en el aire a pesar de que no debería hacer tanto frío. Estaba haciendo mi ronda de las 2 de la mañana cuando todas las voces empezaron a hablar al mismo tiempo. Era un coro de susurros que venía de todas direcciones, tan fuerte que tuve que taparme los oídos. Pero eso no ayudó. Las voces no venían de afuera, venían de adentro de mi cabeza. Únete a nosotros, decían. Quédate para siempre, aquí es donde perteneces. Caí de rodillas en medio del pasillo, apretándome la cabeza con las manos, tratando de que las voces pararan. La linterna se me cayó y rodó por el suelo, su luz rebotando de manera errática. Entonces las vi, todas las figuras, decenas de ellas, cientos tal vez, rodeándome en círculo, cada una más oscura que la noche misma. Podía sentir su frialdad, su hambre, su deseo de que me quedara con ellas. No sé cómo lo hice, pero logré levantarme y correr. Corrí hacia la caseta mientras las figuras me seguían, sin prisa pero sin detenerse, como una marea inevitable. Llegué a la caseta y cerré la puerta, pero sabía que eso no me protegería. Ellas podían entrar si querían, siempre habían podido. Esa noche tomé la decisión. No importaba el dinero, no importaba el trabajo, no podía seguir ahí ni una noche más. Cuando don Alfredo llegó a las 6 de la mañana, le dije que renunciaba. Él no pareció sorprendido, solo asintió y me dijo que entendía. Duraste más que los otros 3 que intentaron antes que tú, me dijo. Ellos no aguantaron ni una semana. Esa información me heló más que todo lo que había vivido. Había habido otros, y todos habían huido. Me fui de ahí y nunca regresé. Pero el panteón no me dejó ir realmente. Las pesadillas continuaron. Los susurros regresaban en momentos de silencio. A veces, cuando caminaba por el pueblo en la noche, sentía que algo me seguía, justo en el límite de mi visión. Pasaron los años y conseguí otros trabajos. Me casé, tuve hijos. Pero una parte de mí se quedó en ese panteón, en esas noches oscuras donde aprendí que hay cosas en este mundo que no podemos explicar ni controlar. Cosas que esperan en la oscuridad, hambrientas de algo que no puedo nombrar.
Don Alfredo murió 5 años después. Lo encontraron en la caseta del panteón, durante su turno de noche. No había marcas en su cuerpo, no había señales de violencia. Los doctores dijeron que fue un paro cardíaco. Pero yo sé la verdad. Yo sé que finalmente ellos lograron lo que querían. Se cansó de resistir y se quedó con ellas. El panteón sigue ahí. Ahora tiene vigilancia diferente, con cámaras y luces más modernas. Pero sé que eso no cambia nada. Las cámaras no pueden capturar lo que está ahí. Las luces no pueden ahuyentar esa oscuridad. Y cada noche cuando cierro los ojos todavía puedo escucharlas. Las voces, llamándome, recordándome que hay un lugar esperándome entre ellas. Un lugar que tarde o temprano tendré que ocupar, porque nadie que haya trabajado en ese panteón se va realmente. Una parte de nosotros se queda ahí para siempre, atrapada entre las tumbas y las sombras. Y cuando finalmente muera, sé exactamente dónde va a terminar mi cuerpo. Sé quiénes me estarán esperando. Ya no tengo miedo de la muerte. Tengo miedo de lo que viene después. De tener que estar ahí, en ese lugar, por toda la eternidad. De convertirme en una de esas voces que susurran en la oscuridad, pidiendo ayuda que nunca llegará. Esta es mi historia. Es real. Es lo que viví. Y si alguna vez tienen la oportunidad de trabajar como vigilante nocturno en un cementerio, no importa cuánto necesiten el dinero, no importa cuán desesperados estén, les ruego que no lo hagan. Algunos trabajos no valen la pena. Algunos lugares deben quedarse sin vigilancia. Y algunos secretos es mejor dejarlos enterrados en la oscuridad, donde pertenecen. Hay sitios donde la frontera entre lo que conocemos y lo desconocido se vuelve tan delgada que casi se puede atravesar con la mano. Los cementerios son uno de esos lugares. No importa cuánto tratemos de convencernos de que solo son terrenos con piedras y nombres grabados, siempre hay algo más. Algo que nos observa desde las sombras entre las tumbas. Algo que susurra nuestro nombre cuando el viento sopla entre los árboles viejos. Esta historia que voy a contarles no es ficción. Ojalá lo fuera. Mi nombre es Roberto Hernández Morales. Tengo 32 años y vivo en Guadalajara, Jalisco. Trabajo como guardia de seguridad nocturno. Y durante los últimos 5 años mi trabajo ha sido cuidar el cementerio de San Patricio, uno de los más antiguos de la ciudad. Todo comenzó hace 3 meses, en una noche de octubre particularmente fría. Era martes, lo recuerdo perfectamente porque siempre odié los martes. Hay algo malo en los martes. Algo que no puedo explicar pero que siempre he sentido desde niño. Esa noche, como todas las demás, llegué a las 10 de la noche para comenzar mi ronda. El cementerio cierra a las 6 de la tarde, pero yo debo quedarme hasta las 6 de la mañana para asegurarme de que nadie entre a hacer travesuras o a robar las flores y adornos de las tumbas. La caseta de vigilancia está justo en la entrada principal. Es pequeña pero tiene todo lo que necesito. Una silla, un escritorio, una cafetera vieja y una radio que casi nunca funciona bien. Desde ahí puedo ver la mayor parte del cementerio gracias a las lámparas que iluminan los senderos principales. Pero hay zonas, especialmente hacia el fondo donde están las tumbas más antiguas, que siempre quedan en penumbra. Esa noche todo parecía normal al principio. Hice mi primera ronda a las 11, caminando por los senderos de concreto con mi linterna en la mano. El aire estaba quieto, sin viento, y mis pasos sonaban más fuerte de lo usual sobre el pavimento. Revisé las puertas del panteón familiar de los Vázquez, que siempre se abren solas por alguna razón, y me aseguré de que las flores recién puestas siguieran en su lugar. Fue cuando regresaba a la caseta que lo escuché por primera vez. Un sonido suave, casi como un gemido, que venía de la sección más vieja del cementerio. Me detuve y presté atención, pensando que tal vez era un gato lastimado o algún animal que había entrado entre las rejas. Pero el sonido se repitió, y esta vez pude escuchar algo que me heló la sangre. Sonaba como si alguien estuviera llorando. Dirigí la luz de mi linterna hacia esa dirección, pero solo pude ver las siluetas de las lápidas viejas y algunos árboles que habían crecido entre las tumbas durante décadas. El llanto se detuvo de inmediato.
como si quien fuera que estuviera ahí se hubiera dado cuenta de que lo estaba escuchando. Regresé a la caseta más rápido de lo normal. No corrí, pero caminé con pasos largos y firmes, tratando de no parecer nervioso por si alguien me estaba observando. Una vez adentro, me serví una taza de café y traté de concentrarme en el crucigrama del periódico que había traído. Pero no podía dejar de mirar hacia la ventana que daba al cementerio. A la 1 de la madrugada volví a escucharlo. Esta vez el llanto era más claro, más fuerte, y venía definitivamente de la sección antigua. Me quedé sentado, con las manos sudorosas alrededor de la taza de café, debatiendo si debería ir a investigar o no. Parte de mí sabía que era mi trabajo, que si había alguien ahí adentro necesitaba sacarlo. Pero otra parte, la parte que recordaba todas las historias extrañas que me habían contado los otros guardias que trabajaron aquí antes que yo, me decía que me quedara exactamente donde estaba. El llanto continuó durante casi 10 minutos. Era un sonido desgarrador, como el de alguien que ha perdido todo lo que amaba en el mundo. Y lo más extraño era que parecía moverse. Primero venía de un lado, luego del otro, como si quien lloraba estuviera caminando entre las tumbas. Cuando finalmente se detuvo, ya eran casi las 2 de la madrugada. El silencio que siguió fue aún peor que el llanto. Era un silencio pesado, denso, como si todo el cementerio estuviera conteniendo la respiración. Ni siquiera se escuchaban los grillos o los sonidos usuales de la noche. Fue entonces cuando vi la luz. Era una luz suave, casi azulada, que se movía lentamente entre las tumbas de la sección antigua. Al principio pensé que era alguien con una linterna, tal vez algún familiar que había entrado sin permiso para visitar a un ser querido. Pero mientras la observaba desde la ventana de la caseta, me di cuenta de que esta luz era diferente. No alumbraba hacia adelante como una linterna normal, sino que parecía brillar desde adentro, como si fuera una bombilla flotando en el aire. Me acerqué más a la ventana, tratando de ver mejor. La luz se movía despacio, con un patrón extraño, como si estuviera siguiendo los senderos entre las lápidas. Pero lo que más me asustó fue darme cuenta de que no había nadie cargándola. La luz simplemente flotaba a unos 2 metros del suelo, moviéndose sola. Tomé mi linterna más potente y salí de la caseta. No porque fuera valiente, sino porque sabía que si no investigaba, nunca podría dormir tranquilo. Además, pensé que tal vez mis ojos me estaban jugando una mala pasada. 5 años trabajando de noche pueden hacer cosas extrañas con la vista de una persona. Mientras caminaba hacia la sección antigua, la luz desapareció. Simplemente se desvaneció como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé parado en medio del sendero, alumbrando con mi linterna hacia todos lados, pero no encontré nada fuera de lo normal. Solo las tumbas silenciosas y los árboles que se mecían levemente con la brisa que había comenzado a soplar. Fue cuando estaba regresando a la caseta que escuché los pasos. Eran pasos lentos, pesados, como los de alguien que camina con mucho cansancio. Venían de atrás de mí, del mismo lugar donde había visto la luz. Me detuve y giré rápidamente, iluminando con mi linterna hacia esa dirección. No había nadie, pero los pasos continuaron. Pude escucharlos claramente. Paso, pausa, paso, pausa, como si alguien estuviera arrastrando los pies sobre el pavimento. El sonido se acercaba cada vez más. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, y mis manos temblaron tanto que la luz de la linterna se movía de un lado a otro. Los pasos se detuvieron justo detrás de mí. Sentí una presencia, algo frío que me hizo poner la piel de gallina en todo el cuerpo. Era como estar parado junto a un refrigerador abierto, pero el frío venía de todas partes. No me atreví a voltear. No sé por qué, pero algo en mi interior me gritaba que no debía mirar hacia atrás. Permanecí inmóvil durante lo que me parecieron horas, pero probablemente fueron solo unos minutos. El frío poco a poco se fue alejando, y eventualmente dejé de sentir esa presencia detrás de mí. Cuando finalmente me armé de valor para voltear, no había nada más que el sendero vacío y las sombras de las tumbas. Corrí de regreso a la caseta. Esta vez sí corrí, sin importarme si parecía un cobarde. Una vez adentro, cerré la puerta con seguro y me senté en mi silla, tratando de controlar mi respiración.
Mis manos seguían temblando mientras me servía otro café, derramando un poco sobre el escritorio. El resto de la noche pasó sin más incidentes, pero no pude dormir ni un segundo. Me quedé despierto hasta que llegó mi relevo a las 6 de la mañana, mirando constantemente por la ventana, esperando ver esa luz azul otra vez. Al día siguiente traté de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. Llevaba demasiado tiempo trabajando solo en ese lugar, y era natural que mi mente comenzara a jugarme trucos, pero en el fondo sabía que lo que había experimentado era real, demasiado real. La segunda noche decidí llevar conmigo una pequeña cámara de video que tenía en casa. Pensé que si algo extraño volvía a pasar, al menos tendría pruebas. También llevé una radio portátil para mantenerme acompañado, aunque la señal siempre era mala en el cementerio. Todo estuvo tranquilo hasta las 12:30. Estaba escribiendo en el registro de la guardia cuando escuché que alguien tocaba la puerta principal del cementerio. Eran 3 golpes lentos y fuertes. Miré hacia la entrada, pero desde la caseta solo podía ver las rejas principales, no quién estaba del otro lado. Me acerqué caminando despacio, con la linterna en una mano y las llaves en la otra. Cuando llegué a la puerta, no había nadie. Revisé hacia ambos lados de la calle, pero estaba completamente vacía. Era extraño, porque los golpes habían sonado muy claros y fuertes, como si alguien hubiera usado ambas manos para tocar. Estaba cerrando el candado nuevamente cuando escuché una voz. Roberto. Alguien había dicho mi nombre. Una voz suave, casi susurrada, que venía de adentro del cementerio. Me di la vuelta lentamente, alumbrando con mi linterna hacia los senderos. La voz se había escuchado muy cerca, como si alguien estuviera parado a solo unos metros de distancia. Roberto, ven acá. Esta vez la voz sonaba más lejos, hacia la sección antigua donde había visto la luz la noche anterior. Era una voz de mujer, joven, con un tono muy triste. Sonaba como si estuviera llorando mientras hablaba. No fui. Esta vez no iba a caer en la curiosidad. Regresé a la caseta tan rápido como pude y me encerré adentro. Pero la voz continuó llamándome toda la noche, cada 15 o 20 minutos, siempre desde diferentes partes del cementerio. Al amanecer, cuando mi relevo llegó, le pregunté si había escuchado algo extraño las noches anteriores cuando él trabajaba. Me miró de una manera rara y me dijo que el cementerio siempre había sido un lugar tranquilo. Pero noté algo en sus ojos, como si estuviera ocultando algo, como si él también hubiera visto cosas que no podía explicar. Esa mañana, antes de irme a casa, decidí investigar un poco sobre la historia del cementerio. Fui a la biblioteca municipal y busqué información sobre San Patricio. Lo que encontré me puso los pelos de punta. Resulta que hace casi 50 años, una joven llamada Elena Santibáñez había desaparecido una noche mientras visitaba la tumba de su hermano menor. La habían encontrado 3 días después en la sección antigua del cementerio, sentada contra una lápida, con la mirada perdida y sin poder hablar. Los médicos dijeron que había sufrido una crisis nerviosa muy severa. Cuando finalmente pudo hablar, semanas después, Elena insistía en que había visto a su hermano muerto caminando entre las tumbas. Decía que él la había llamado por su nombre y le había pedido que se quedara con él para siempre. Nadie le creyó. La internaron en un hospital psiquiátrico donde pasó el resto de su vida, repitiendo siempre la misma historia. Elena había muerto hace apenas 5 años. Estaba enterrada en la sección antigua del cementerio. Esa información me inquietó tanto que consideré renunciar a mi trabajo. Pero necesitaba el dinero. Y además, una parte de mí quería saber qué era lo que realmente estaba pasando en ese lugar. Tal vez fue un error. Tal vez debería haber renunciado y buscar trabajo en cualquier otro lado. La tercera noche llevé conmigo una cámara más grande y también una grabadora de audio. Si algo iba a pasar, esta vez tendría pruebas que nadie podría negar. También llamé a mi hermano menor, Luis, y le conté lo que había estado viviendo. Se rió de mí al principio, pero cuando insistí en que era cierto, se ofreció a acompañarme esa noche. Luis llegó a las 11:30. Es 5 años menor que yo, pero siempre ha sido más valiente. Cuando éramos niños,
Él era el que exploraba las casas abandonadas mientras yo me quedaba afuera haciendo guardia. Pensé que con su compañía me sentiría más seguro. Le mostré el cementerio desde la ventana de la caseta y le expliqué dónde había visto la luz y desde dónde venían las voces. Se veía escéptico, pero mantuvo la mente abierta. Preparamos las cámaras y las colocamos en puntos estratégicos donde pudiéramos grabar cualquier actividad extraña. A las 12:15 comenzó todo otra vez. Primero fue el llanto. Esta vez Luis también lo escuchó, y vi cómo su expresión cambió de diversión a preocupación. El sonido era aún más claro que las noches anteriores, y parecía venir de múltiples direcciones al mismo tiempo. Era como si hubiera varias personas llorando en diferentes partes del cementerio. Luego aparecieron las luces. No era solo una luz como la primera noche. Esta vez eran 3, todas de ese mismo color azul pálido, moviéndose lentamente entre las tumbas. Luis y yo las vimos claramente desde la ventana. No había forma de negar que estaban ahí, flotando en el aire sin ningún soporte visible. «Dios mío», susurró Luis y su voz temblaba. «¿Qué es eso?». No tuve tiempo de responder porque en ese momento escuchamos los pasos. Muchos pasos, como si un grupo de personas estuviera caminando por los senderos del cementerio. Pero no había nadie visible, solo el sonido de pisadas sobre el concreto, acercándose cada vez más a la caseta. Las luces comenzaron a moverse más rápido, haciendo círculos entre las tumbas, como si estuvieran bailando. Y entonces escuchamos las voces. Eran múltiples voces, hombres y mujeres de diferentes edades, todas susurrando nombres. Algunos nombres los pude reconocer: Roberto, Luis, Elena, Carmen, Francisco. Otros no los entendí bien porque se mezclaban unos con otros, creando un murmullo constante que llenaba todo el aire. Luis agarró mi brazo con tanta fuerza que me dejó moretones. «Roberto, vámonos de aquí ahora mismo», me dijo, pero yo estaba paralizado viendo las luces que ahora se acercaban hacia la caseta. Una de las luces se detuvo justo frente a la ventana. Por un momento, pude ver algo adentro de esa luz azul. Era la silueta de una mujer joven con el cabello largo y un vestido que parecía estar hecho de niebla. Sus ojos brillaban con la misma luz azul, y cuando me miró, sentí como si pudiera ver directamente dentro de mi alma. Movió los labios, y aunque no hice ningún sonido audible, pude entender perfectamente lo que estaba diciendo. «Acompáñame». La ventana comenzó a empañarse, como si alguien estuviera respirando sobre el vidrio desde afuera. Pero la respiración venía de adentro de la caseta, de donde estábamos Luis y yo. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto frío y húmedo. Luis tiró de mí hacia la puerta trasera de la caseta. «Vámonos ya», gritó. Pero cuando intentamos abrir la puerta, no se movía. Estaba cerrada, aunque no recordaba haberla cerrado con llave. Las otras 2 luces se unieron a la primera, y ahora las 3 estaban flotando alrededor de la caseta. El murmullo de voces se hizo más fuerte, y entre ellas pude escuchar claramente la voz de Elena, la misma que había estado llamando mi nombre las noches anteriores. «Roberto», decía, «ya es hora de que vengas con nosotros. Ya es hora de que te quedes para siempre». La puerta principal, la que daba al cementerio, se abrió lentamente por sí sola. Un viento helado entró a la caseta, trayendo consigo un olor extraño, como tierra húmeda mezclada con flores marchitas. Las luces azules entraron flotando, y ahora podía ver claramente las figuras que estaban adentro de cada una de ellas. Eran personas, pero no estaban completamente formadas. Sus cuerpos parecían hechos de niebla, y sus rostros cambiaban constantemente, como si no pudieran decidir qué apariencia tener. Luis gritó y trató de empujar una de las luces, pero su mano pasó a través de ella como si fuera vapor. La figura dentro de la luz lo miró y sonrió con una sonrisa que era demasiado ancha para su cara. «No pueden escapar», dijo Elena, su voz ahora clara y fuerte, llenando toda la caseta. «Nadie que trabaje aquí puede escapar. Todos se quedan con nosotros eventualmente». Fue entonces cuando entendí la verdad horrible. Los otros guardias que habían trabajado aquí antes que yo, los que habían renunciado súbitamente sin dar explicaciones, no se habían ido por voluntad propia, habían sido llevados. Y los que decían haber renunciado,
Probablemente nunca habían salido realmente del cementerio. Una de las figuras se acercó a Luis. Era un hombre mayor, vestido con un uniforme de guardia de seguridad igual al mío. Lo reconocí por las fotos que había visto en los archivos del trabajo. Era Joaquín Mendoza, el guardia que había trabajado aquí hace 2 años, el que supuestamente había renunciado para irse a vivir con su familia a otro estado. Yo pensé igual que ustedes, dijo Joaquín con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos. Pensé que podía irme cuando quisiera, pero este lugar no te deja ir una vez que has visto lo que ustedes han visto. Las 3 luces comenzaron a girar alrededor de nosotros, cada vez más rápido. El aire dentro de la caseta se volvió tan frío que podía ver mi propio aliento. Luis se había quedado inmóvil, con los ojos muy abiertos, mirando fijamente a Elena que flotaba justo frente a él. «Es más fácil si no se resisten», dijo ella, extendiendo una mano hecha de niebla hacia mi hermano. «El dolor solo dura un momento, y después ya no sienten nada. Después, solo hay paz». Traté de mover a Luis, de sacarlo de ahí, pero mis piernas no me respondían. Era como si estuviera hundido en cemento hasta las rodillas. Mis brazos se sentían pesados, como si alguien hubiera atado pesas a mis muñecas. Elena tocó la frente de Luis con su dedo nebuloso, y mi hermano se desplomó al suelo. Seguía respirando, pero sus ojos se habían puesto blancos como si ya no hubiera nadie adentro de su cuerpo. «Ahora te toca a ti, Roberto», me dijo girando hacia mí. Su rostro había cambiado. Ya no era la cara de una joven triste. Ahora era algo horrible, con ojos que eran hoyos negros y una boca llena de dientes que parecían cristales rotos. Sentí su mano fría tocando mi cara, y de inmediato todo mi cuerpo se entumió. Era como si me hubieran inyectado anestesia directamente en las venas. No podía mover ni un músculo, pero podía ver y escuchar todo perfectamente. «Bienvenido a casa», susurró Elena, y las otras figuras se rieron con voces que sonaban como vidrio quebrándose. Lo último que recuerdo claramente fue la sensación de estar flotando, de que mi cuerpo se volvía ligero como el humo. Después, todo se volvió azul. Ese mismo azul pálido de las luces que había visto las primeras noches. Han pasado semanas desde entonces, o tal vez meses. Es difícil saber el tiempo aquí. Luis y yo somos parte del cementerio ahora. Flotamos entre las tumbas todas las noches, junto con Elena y Joaquín, y todos los otros que han venido antes que nosotros. Durante el día descansamos en lugares que no puedo describir, lugares que están debajo de la tierra, pero que no son exactamente túneles. El nuevo guardia se llama Miguel. Es joven, tiene una familia, y está tratando de ahorrar dinero para la universidad de su hijo. Lo he estado observando desde que empezó a trabajar hace 3 semanas. Al principio pensé que tal vez podría advertirle, que tal vez podría hacer algo para salvarlo, pero ahora entiendo que eso es imposible. Elena me ha explicado las reglas. Una vez que alguien ve las luces, una vez que escucha las voces, ya es demasiado tarde. El cementerio lo reclama, y se convierte en parte de este lugar para siempre. Miguel ya comenzó a escuchar el llanto. Anoche lo vi asomarse por la ventana de la caseta, tratando de ver de dónde venía el sonido. Esta noche probablemente vea las luces, y en una semana, tal vez 2 si tiene suerte, estará flotando junto a nosotros. Elena dice que así ha sido siempre, y que así será siempre. El cementerio de San Patricio necesita guardias, y nosotros nos encargamos de que siempre los tenga. Es nuestro trabajo ahora, para toda la eternidad. Así que si alguna vez ven un anuncio de trabajo para guardia nocturno en un cementerio, especialmente si el pago es muy bueno y no piden muchos requisitos, no lo tomen. Busquen otro trabajo, cualquier otro trabajo, porque algunos lugares nunca te dejan ir una vez que entras. Y el cementerio de San Patricio es uno de ellos. La historia que acaban de escuchar es verdadera. Roberto Hernández Morales desapareció hace 6 meses, junto con su hermano Luis. La policía nunca encontró sus cuerpos. El cementerio sigue buscando guardias nocturnos, y las luces azules siguen apareciendo entre las tumbas todas las noches.